andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes, para que hablemos de la política, la muy movida política en Colombia, en el lenguaje de los jóvenes. Recuerde que usted también se puede subir a esta discusión usando numeral el Andén en todas nuestras redes sociales. Soy Camila Carvajal, es un gusto saludarlos. María Camila, buenas noches. Camila, un gusto estar nuevamente con usted. Me hacía falta ya mi Andén, este programa en el que analizamos, discutimos, porque estuve ausente las últimas 2 semanas. Ya, ahí tenía varias faltas acumuladas. Sí, pero es un gusto nuevamente subirme al andén para que esta semana hablemos, Camila, como usted ya lo anticipaba, de política. El Congreso estuvo un poco más calmado en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero hubo pelea interna, Camila. Hubo peleas porque fue una semana de duras discusiones en el Congreso de la República alrededor de qué va a pasar con el salario de los congresistas. Lo volvieron a intentar, lo siguen intentando otra vez, esa idea de bajarle el sueldo a los parlamentarios, lo que ha desatado, María Camila, diferencias, pero también denuncias, porque este ha sido un debate en medio de varias críticas y sobre todo alertas por congresistas, al final se supo 18, que estarían recibiendo el pago de peajes y gasolina, un tema bien difícil, pero también bien polémico. Usted lo ha dicho, un tema muy complejo que hay que aterrizar a la realidad, los datos reales, valga la redundancia, ya vamos a mirarlo aquí con nuestros panelistas, pero también una semana, Camila, en la que seguimos viendo el calvario que viven millones de colombianos por cuenta de, hay que decirlo, la inefectividad de las autoridades a nivel vial. La vía al llano cerrada, abierta, cerrada, abierta parcialmente, cerrada de nuevo. Lo que pasa, María Camila, es que ahí yo sí, un poquito de abogado del diablo, siempre me toca hacer ese papel, pero ¿por qué culpar en este caso al gobierno la montaña? Es que un día fue la montaña, después fue el temblor, después fueron las rocas que cayeron, después fue la protesta de la comunidad, después fue que no paraba de llover. Claro, se suma a años y a muchos años de problemas acumulados en la vía al llano que nos hacen de nuevo ver cómo la despensa de Colombia, que es el sur del país, pues termina prácticamente desconectada del centro de la capital Bogotá en medio de difíciles situaciones. Ah, bueno, y un datico menor es que se nos caen los puentes todavía. Que eso le iba a decir, le acepto lo de gobierno, de pronto lo traduzco a Estado porque es algo que le ha quedado grande al Estado colombiano, a pesar de los eventos lo que usted menciona, los eventos naturales, pero es que el puente de los Grillos se cayó y están cuestionando al ministro de Transporte porque él dice que fue por el temblor, pero no, señora, Bogotá estaba más cerca del epicentro y aquí no se cayó nada. Entonces hay un tema que hay que mirar, pero si bien, Camila, sea cual sea la razón o los motivos por las que pasan estas cosas, hay que mirar algo de fondo y es la afectación de millones de colombianos y lo que usted decía, la despensa de nuestro país bloqueada, alimentos perdiéndose, cosechas desperdiciadas. Bueno, y estamos terminando esta semana con un tema no menor en la polémica del presidente Gustavo Petro. Finalmente no hubo reunión con el sector gremial, pero el mandatario anticipa que podría en Colombia, ¿por qué no venir un impuesto con destinación específica? Hablando de impuestos para la educación, para enseñar robótica. Sí, el presidente no solo anunció eso, sino muchísimas iniciativas, la de reconciliación con los narcos también. Él habla de una reconciliación nacional en la que cabrían los narcos, habrá que esperar porque esa, le anticipo, cogió por sorpresa hasta el Ministerio de Justicia. Nadie sabe el presidente de dónde sacó esa idea y habrá que esperar cómo se tramita en el Congreso. Exactamente, y del presidente pasamos de su área ejecutiva a su área personal porque se reunió con su hijo Nicolás Petro en Puerto Colombia, allí en el Atlántico, una reunión corta de 40 minutos en la que hablaron del nieto que viene en camino, de Lucas Samuel, que no hubo política sobre la mesa. Y ¿Usted después, sí cree eso? Pues no que la sé. Primera vez que se ven padre e hijo después de la captura, el escándalo, la colaboración que anuncia el hijo mayor del presidente con la fiscalía, solo hablaron del nieto que viene en camino. Yo de pronto le creo porque puede ser una manera de limar asperezas de parte del mandatario por lo que no lo había querido recibir.
recibir, entonces no llega de una a caerle con el tema del proceso judicial, y también lo puedo creer porque a esto se suma que 2 días después, 1 día y medio después, Nicolás rindió nuevamente interrogatorio extenso ante el fiscal Burgos, el fiscal encargado de esa colaboración ante la justicia por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña del mandatario, y dicen, Camila, los que conocen ese interrogatorio, porque recuerde que eso es reservado, que Nicolás sigue prendiendo el ventilador. Y que lo sabremos en unos meses. Fue también esta la semana de las dudas sobre el sistema de salud. Se comprometió el presidente de la Cámara a volver a tramitar la reforma a la salud en la próxima semana, porque 13 EPS dijeron: se acaba la plata, se nos acaba el oxígeno, y 13 millones de colombianos estarían en problemas. Pero también es esta la semana, María Camila, para finalizar este resumen, del desmentido otra vez con los vecinos en el continente por el tema Panamá. Ah, sí, Camila, el cambio. ¿Qué será lo que tiene con la marea baja el canal de Panamá? Para el presidente Gustavo Petro es el cambio climático, incluso lo citó de esa manera la Deutsche Welle, pero en Panamá, desde exmandatarios hasta actuales ministros le dicen: no señor, por favor no interfiera en asuntos que no son problema suyo, porque y que no está cerrado el puerto al final. No está el cerrado canal el puerto, sigue abierto. y le dicen que la razón por la cual ha bajado las aguas, han disminuido y dificultaron en un momento el tráfico de los buques, no es el cambio climático. Así que ahí está, inclusive con polémica internacional. Termina esta semana, haremos una primera pausa y volveremos con nuestros panelistas para hablar de los congresistas. Vamos a meternos al corazón de cómo está hoy organizado el Congreso de Colombia. ¿Usted se imagina congresistas que tengan otro trabajo o que tengan otro salario como se propuso esta semana? Mire que usted me lo pregunta así como con sarcasmo, pero yo acepto los argumentos que hasta ahora se han dado de quienes sí lo proponen, pero no la manera en que se aprobó en el Congreso de esta semana. Ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los congresistas en Colombia deberían tener otra opción, otro ingreso, otro salario. Una primera pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, continuamos en El Andén. Ahora, como lo prometimos hace un momento, María Camila, es momento del debate de la semana. Vamos a hablar de lo que está pasando y de lo que están proponiendo en el Congreso. Esta fue la semana en la que se volvió a debatir en el Senado de la República un proyecto de ley de J.P. Hernández para bajarle el sueldo a los congresistas. Y en ese debate apareció una proposición bien particular, y es que los congresistas puedan trabajar en Colombia, puedan tener otro salario y que la ley se los permita, cosa que hasta hoy está prohibido, y eso fue lo que causó la polémica. Exactamente. Hablando ya del tema legislativo meramente jurídico, lo que hizo esta proposición de Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aprobada en segundo debate, fue aprobar o dar el visto bueno, luz verde, a que los parlamentarios puedan tener actividades paralelas. ¿Dónde está el presunto mico, o lo que habría viciado el proyecto? Es que existe un régimen de inhabilidades establecido por la Constitución, y esto solo se podría cambiar con un acto legislativo y no de esta manera, aprobándolo como un artículo más en el proyecto. Más allá de si es o no constitucional, esta noche vamos a hablar de eso, de qué implicaciones tiene y qué tan conveniente es para nuestro país que los congresistas puedan también tener otro trabajo o incluso recibir otro salario. Para eso le tengo invitados esta noche. Si le parece, arranquemos con una cara conocida del Andén. Se sube esta noche Cristian Romero, uno de nuestros analistas políticos. Hola Cristian, buenas noches. Hola María Camila, hola Camila, a todos los que nos acompañan y nos ven, un gusto volver acá, como decían, el buen hijo vuelve a casa. Ya era hora, además usted no había estrenado este estudio, ¿cierto? No, la primera vez que vengo. Bienvenido entonces a este Al Andén, y también le tengo, si le parece María Camila, sigamos con una de las mujeres de esta noche, Paulina Pastrana, ella que es activista, que es cara conocida en el Andén, que hace parte de la organización Estamos Juntas. Hola Paulina, buenas noches. María Camila, a todos los que nos escuchan, muy buenas noches, un tema hoy muy interesante, siempre muy feliz de volver al Andén. Vamos a hablar de los congresistas y de su salario. ¿Quién más tenemos en este panel? Bueno, completamos este panel aquí de manera presencial con Sebastián Zapata. Él es analista político, también cara conocida del Andén. Sebastián, un gusto tenerlo esta noche. Cordial saludo, Camila, a las personas que nos están escuchando, a Aleja que está conectada, a mis compañeros de panel acá. Espero que el debate sea bueno con este tema
tan polémico. Sí, Nos sí. falta invitar a JP solamente, ¿no? Nos Bueno, y falta se nos JP, pero es que ya adelantó. nos dio ahí también sus razones. Exacto, se nos adelantó Sebastián porque quien completa este panel de manera virtual hoy es Alejandra Sánchez, candidata a la Asamblea de Antioquia. La tenemos de manera virtual, pero como siempre, Alejandra, es un gusto tenerla y que se estuvo aquí en el andén. Buenas noches. Hola Camila, ¿cómo estás? A las Camilas y a mis 3 amigos de Bogotá, a Paulina, Cristian, a Sebas, que también los quiero mucho y los admiro mucho. Muy contenta de subirme nuevamente al andén. Ella es que está en Medellín, por eso Sí. saluda a sus compañeros aquí en Bogotá. Arranquemos, si le parece, Sebastián, con usted. Los congresistas en Colombia hoy tienen una prohibición y es que no pueden tener otro trabajo, no pueden recibir de manera formal otro salario. ¿Usted está de acuerdo con que eso termine, con que tengamos congresistas que además del trabajo legislativo, pues ejerzan y tengan otro trabajo, que tengan sus profesiones al día? Camila, lo que pasa es que sobre ese asunto yo pienso que hay que empezar desde el principio. Y es se han proyectado más de 20 iniciativas legislativas sobre el asunto de reducir los sueldos, que ahí fue donde Meisel metió esta semana, lo que es para algunos un mico y para otros es un elemento de transparencia, porque lo que quieren es que todo esté encima de la mesa. Es lo que yo creo. Este tema que se origina por el asunto de los salarios, empecemos a ver primero cuánto se gana un congresista, ¿verdad? Hoy son 27 millones de pesos que le llegan. En teoría son 43, con los descuentos les llegan 27. Sí. Pues así, si bien es un salario alto, yo creo que también ellos tienen los buenos congresistas, los que hacen la labor legislativa, los que le responden a sus regiones, los que hacen un buen control político, merecen un salario competitivo. Esta semana, en ese debate de la reducción de salarios, me acuerdo mucho cuando Paloma Valencia hablaba y problematizaba el asunto de la competitividad de los funcionarios que tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros cómo le vamos a bajar el salario al gerente de Ecopetrol. ¿Qué persona técnicamente capacitada se va a ir a trabajar por 20 millones a ser gerente de una empresa mixta del Estado en Colombia con todos los riesgos jurídicos que eso implica? Yo creo que lo de Meisel, si bien no es un mico, sí es un asunto polémico y creo que no es el momento de aceptarlo en Colombia. Primero lo que debemos es cualificar el Congreso. Eso es lo que yo vengo insistiendo hace años. Si les va a llegar 27 millones de pesos con un salario considerablemente bueno, pues cojamos buenos senadores y buenos representantes que vayan a sesionar, que hagan unos buenos debates. A mí pues esta semana me llamó la atención algo. En comisiones solo se debatieron 2 proyectos de ley. Sí. El resto fueron citaciones y debates de control político. La mayoría de funcionarios no fueron o no pararon bolas. Entonces, si bien acá también hay que hacer un control político al Congreso, también hay que mirar a los otros altos funcionarios del Estado, los de la rama judicial y los de la rama ejecutiva. Porque también, si algo estoy de acuerdo en el debate de esta semana, es que aquí hay que bajarle el salario a todos los Sí. altos funcionarios, no solo a los congresistas. Bueno, ahí Sebastián mencionó varias cosas, pero entonces en ese sentido, Paulina, hay un tema, sí, técnico, legislativo y otro que tiene que ver ya con que los legisladores puedan ejercer otras actividades. ¿Usted cómo lo ve? Porque si existen contratos de exclusividad, se les debería o no dar esa posibilidad a los legisladores, y más si les quieren bajar el salario. De acuerdo, yo creo que uno como congresista, como senador, el que ejerce, como decía acá Sebastián, bien esta labor, digamos que hay muchos compromisos, sobre todo un tema muy importante es el conflicto de intereses. Hoy los congresistas, y es muy difícil apartar el tema legislativo de cualquier tema, de cualquier sector, de cualquier área competitiva del país, el que sea. Si tenemos técnicos, ingenieros, lo que sea, siempre, digamos, ahí hay se debe inmiscuir al Senado en el tema legislativo, en la reglamentación y demás. Desde mi posición, yo siento que los congresistas no se les debería por qué permitir cumplir con otra función, porque si bien puede o no bajar el salario, que eso es otro debate, si se debería o no bajar el salario, la competitividad, el tiempo que implica ser senador y sobre todo los compromisos se mantienen. O sea, ganen menos o ganen más, deben cumplir las mismas funciones. Pero hoy trabajan 2 días. Exacto, y las vacaciones que tienen. Entonces también debemos, por ejemplo, poner eso pues en comparación. Los tiempos que tienen, las vacaciones, sobre todo el tema de servicios extra, por ejemplo, los pagos por la representatividad, los pagos de la movilidad, muchos se les da también algunos servicios para poder volver a sus regiones por ese tema de la representatividad. Entonces ahí, más lo que ganan y demás, otro salario extra, teniendo el tema del conflicto de intereses, debería ser algo
algo inviable, sobre todo porque quienes hacen bien su tarea y quienes hoy están representando a las curules y demás no contarían con el tiempo para ejercer dos, y el tema de conflicto de interés sería muy difícil. Acá, o sea, más allá del tema de la transparencia, que sería muy difícil de trastear, porque ahora estarían oficialmente teniendo también un ingreso extra sin saber de pronto cuál es el conflicto que se presenta en ese otro lado. Entonces yo siento que los congresistas no se les debería permitir por qué trabajar en otros temas. Alejandra, hemos escuchado aquí entonces que el problema no es tanto el salario, sino los congresistas que tenemos. ¿Sí es así? No, yo creo, Camila, que debe avanzar el proyecto de ley para reducir los salarios de los congresistas, porque es alto y es demasiado gasto que tenemos como nación en ese tipo de cosas, porque no solamente son los salarios, ¿no? Es también lo que decía Paulina, las camionetas, los celulares, los gastos de representación, los viáticos, los viajes, y es una cantidad de dinero que en últimas son los impuestos de los colombianos y las colombianas, es decir, su trabajo, lo que está en juego. Sin embargo, claro, hay una discusión interesante de si pueden tener ingresos extras o no. La pregunta es, ¿pueden tener tiempo? O sea, los congresistas tienen tiempo para hacer otros trabajos. No es que no queramos los colombianos que no trabajen o que no tengan sus empresas, sus emprendimientos. Todo colombiano es libre de hacer empresa, todo colombiano es libre de hacer emprendimiento, de, no sé, tener un hobby, pintar, escribir y vender sus libros, ¿sí me entienden? O sea, el punto aquí no es que no sean libres de hacer lo que quieran o incluso para lo que estudiaron, sino que el punto acá es que cuando quedan elegidos congresistas tienen la labor de hacer las leyes de la nación. Y esa no es una labor menor, no es una labor ligera, no es una labor que se puede hacer en 3 horas al día. No, esta es una labor que requiere tiempo completo, porque estudiar para llegar, no sé, preparados a los debates de comisión, a los debates de plenaria, a los debates de control político, a las audiencias públicas, son labores que requieren tiempo. Y hoy, si los congresistas tienen tiempo, es porque algo mal están haciendo. Entonces, el problema aquí no es que no queramos que sean ciudadanos libres que desarrollen sus actividades económicas, sino que no da el tiempo. Entonces, obviamente que entrarían o en problemas de conflictos de intereses, como lo dice Pauli, o en una insuficiencia o en una de labor legisladores. Dos se presenta en caso de que tengan otras actividades económicas. Sí, Alejandra, no pero entendiendo eso, entendiendo sí. eso, y perdóneme, antes de que se nos vaya el ejemplo del médico, usted describe muy bien el trabajo que hay que hacer. No es solo ir un día, llegar al Capitolio y pare de contar. Va más allá la tarea legislativa. El que decía la senadora Zuleta de que pasan toda la noche entera leyendo, ese también. Por ejemplo, hay que prepararse para esos debates. Cristian, si es tan desgastante, si es tal la responsabilidad que tiene un congresista en Colombia, ¿por qué bajarle el sueldo? Mire, yo creo que lo primero que hay que dejar acá claro es que hay que dejar de lado el populismo que se ha venido con estas propuestas, así como cuando en su momento dijeron de JP. Del que sea, porque es que también viene otro proyecto donde decían, no, es que los congresistas están de vacaciones 3 meses, 4 meses en el receso legislativo, cosa que es falso. Hay congresistas muy vagos que sí, que toman este periodo y no hacen absolutamente nada, pero hay otros muy juiciosos que hacen la tarea en sus regiones. En este caso igual, los congresistas no trabajan 2 días a la semana, los congresistas tienen sesiones ordinarias 2 días a la semana que se amplían a audiencias públicas los jueves, los viernes y terminan en visitas en territorios sábados y domingos. Y vuelven el lunes para estar acá otra vez en Bogotá, cuando viajan de sus regiones para estar ahí. Entonces digamos que la agenda es un poco más compleja y es precisamente desde donde hay que tener transparencia en el debate que se le está dando de cara a los colombianos, diciéndoles qué es lo que están haciendo nuestros servidores públicos. Porque es que el servicio público es un trabajo y hay que remunerarlo y es una responsabilidad muy grande, como lo decía Sebas. Un presidente de Ecopetrol que se gane 10 millones de pesos para manejar billones y hablar de tú a tú con petroleras que manejan otros billones,
pues es un pelagato ahí que lo van a coger y le van a dar 3 vueltas y va a terminar embalado y esos recursos no van a salir bien. Hay que tener salarios competitivos para atraer a personas muy buenas que estén en esta labor, porque digamos, en el caso acá tenemos 2 compañeras que son candidatas. Cuando lleguen a tal vez a ganar estas campañas y lleguen a sus cargos de elección popular, donde no van a poder ejercer otro cargo y que lleguen y les digan, oigan, van a ganar menos de la mitad de lo que están ganando, y aún así no van a poder trabajar en otras cosas, pero tienen que seguir haciendo el trabajo, pues no es justo tampoco que se cambien las reglas de juego así de un momento a otro. Esa discusión de los salarios altos, también como lo decía Sebas, también hay que hablarlo de los otros altos funcionarios, porque es que si le bajamos los salarios a los congresistas, hay que hablar de los ministros, los viceministros, hay que hablar de todos los demás, pero es que eso también afecta al Estado colombiano. ¿Cómo le vamos a bajar más los salarios a los ministros, a los viceministros, cuando ellos también van a ser cabezas de sector y están manejando billones de pesos en sus carteras y van a tener que estar hablando de tú con otras transnacionales, con otras vainas, que no nos va a funcionar y se va a dar muy mal para el Estado colombiano? Hay que llegar con personas competentes, pero no hay que hablar con populismos de estos temas. O sea, yo lo que digo es que si en el Congreso este país no es perfecto, nosotros tenemos gran responsabilidad como ciudadanos porque somos quienes votamos. El Congreso está conformado por las personas, con que nosotros, los 48 millones de colombianos, los que estamos hablados para votar, pues les damos la oportunidad de estar allá. Entonces, en últimas, lo que es cualificar el Congreso. Yo he tenido ya por varios años esta discusión. O sea, es que si usted quiere tener una responsabilidad tan grande, o sea, es que legislar aquí trae muchas responsabilidades. Usted por una vaina de conflicto de interés puede terminar en la picota. Sí. O sea, básicamente, usted tiene que ser serio en los debates. Nosotros tenemos que escoger buenos senadores, buenos representantes, o sea, aquí no se puede seguir firmando proyectos de ley sin leer, como suele pasar. Estoy totalmente de acuerdo con la cualificación del Congreso. Claramente se debe hacer, sí, debemos escoger senadores de alto nivel porque las grandes decisiones se toman en el Senado y se han dado cuenta que los proyectos, digamos, pueden cambiar el curso de importantes decisiones también, el plan nacional de desarrollo, para dónde va la plata, cómo se gobierna el país y también y demás. Pero acá hay un tema también del conflicto de interés. Yo creo que es un tema súper importante que no se puede sacar de la mesa, y es que hoy, por ejemplo, hay muchos congresistas que están financiados por grandes compañías, por azucareras, que están financiados por empresas que también tienen nexos con el tema de la palma, con la explotación, con conflicto de intereses también en la tierra, en la ganadería a lo largo de todo el país. Si ahora hay conflicto de intereses en financiación directa de las campañas, por ejemplo, eso lo decía la senadora Zuleta, que me parece terrible, le decía que ella sacaba su salario para financiar campañas. O sea, y la mamá inscrita en una lista. Y decía, y lo dijo en una entrevista, yo saco de mi bolsillo plata para financiar campañas. Eso no se podría, eso no se permite tampoco. Pequeñas campañas. Sí, y dice que se gasta su salario en eso. O sea, imagínense. O sea, es que Zuleta es el ejemplo de lo que no debería estar en el Congreso de la República. Claro, pero así las cosas, con eso que ustedes están planteando y la responsabilidad que se tiene para ser parlamentario en Colombia, y que, por ejemplo, Cristian dice, ¿por qué bajar el sueldo si no nos hace competitivos? Entonces, ¿por qué se convirtió el hecho de bajar el sueldo a los congresistas, Paulina, como que en la bandera de muchos para hacer la política y decir es la manera de combatir la corrupción? ¿Por qué esa se volvió la bandera? Yo siento que hay 2 razones. La primera es la percepción, y es que en Colombia, primero, la gente tiene una desconfianza alta por las instituciones, una de ellas siendo el Congreso. Entonces la gente siente que los congresistas no trabajan, y claro, cuando uno le toca pasar 2 horas en un transporte público, cuando le toca pasar hambre, cuando uno viene de una pandemia, mientras los senadores podían legislar ganando tanta cantidad, 27 millones, cuando tienen todos los beneficios de representatividad, cuando pueden, digamos, tienen esa brecha, porque hay una brecha salarial en el país que creo que también es un punto de comparación para los ciudadanos. Porque yo tengo que ganar esto mientras un senador gana esto, que hay una brecha gigante ahí. Yo creo que hizo eso uno, y la percepción de que los senadores no trabajan, porque hay mucha inasistencia, porque hay mucha facilidad en el debate, porque llegan senadores como Zuleta a decir que ellas financian, que ellas hacen, que es lo que ellos deberían ganar, y no hay, digamos, ahí también una cercanía. La ciudadanía no siente cercano a un Congreso. Pero hay algo que me parece particular en ese tema. Tú dices que la percepción, muchos de los que hoy defienden que no se les baje el sueldo eran los que hace algunos años ganaban likes destrozando el Congreso. Claro. Y ahora que tienen los privilegios, me llama la atención esta semana escuchar a Quilcue diciendo, no, es que yo me merezco el bono de la gasolina, es que yo soy una líder social. Pero es que es una líder social que se empaca 27 millones de pesos. Pero, o sea, eso es una incoherencia en los discursos.
Pero una cosa es el salario y otra cosa es el sistema de protección especial que Espera. ya tiene, que de hecho su estudio de seguridad No. es uno de los más preocupantes de todos los Pues, parlamentarios. Sí, pero por ejemplo el tema de las FARC, o sea, estamos hablando de que estos señores ni siquiera han entregado los bienes, ni siquiera hay unas denuncias de lavado de dinero, etcétera, y o sea, y le tenemos que pagar la gasolina. O sea, y aquí hay unas cosas también que hay que evaluar desde la UNP, porque muchos congresistas, por ejemplo, dejan de ser congresistas y terminan con el esquema 6 años, 1 año, 2 años. O sea, porque básicamente o sea, conozco el caso cercano. O sea, acá hay un tema, la UNP también hay que evaluarla. Yo al señor Augusto Rodríguez tengo muchas quejas respecto a su funcionar. De hecho, ese tema de los bonos a mí no me concuerda porque Miguel Uribe sacó una información que ojalá nos diga dónde la sacó. El señor Augusto hoy sacó otra información y no concuerda. Entonces de entrada necesitamos saber a quién se le está regalando la gasolina con sueldos de 27 Usted se millones de me fue pesos. para lo que vamos a tratar enseguida y es los bonos, el pago de gasolina y peajes a varios congresistas. Pero devolvámonos al corazón de Sí, este debate. Camila. Y es, Cristian, perdóneme María Camila un segundo, la posibilidad de que tengan dobles cargos o que tengan doble sueldo. Bueno, antes de entrar a eso, yo quería mencionar que, como lo decían ellos dos, precisamente es el corazón de todo esto y es los privilegios. Tenemos es que acabar con esos privilegios absurdos que nada tienen que ver con su labor legislativa, como esos bonos de gasolina. Nada tendría que ver eso, el tema de los tiquetes, el tema de otras cosas que no tienen que ver con su salario y tienen que ver con otras cosas que sí vienen siendo unos privilegios y eso sí hay que tumbarlos. Y no solo en el Congreso, en todos los altos funcionarios del Estado colombiano. Ahora, con lo que decías de los dobles trabajos, yo también creo que es una posibilidad, es un debate que se debe abrir. Bien lo decía también el senador Meisel, es que abran la posibilidad, listo, no le paguen a los senadores, pero entonces déjelos ejercer otra labor también donde puedan pagar. Se ha visto en otros congresos del mundo donde precisamente se hace de manera transparente y se hace por encima de la mesa que les dicen de frente a la gente, oiga, yo estoy recibiendo tanto dinero de tal empresa, pero lo hacen de frente y lo reportan, lo dicen y uno va sabiendo, este senador se va a mover por este lado porque está representando estos grupo de intereses. Lo está haciendo y lo está haciendo de frente y eso sí es transparente con la ciudadanía, porque pues a la final eso es una labor de representación. Lo que está mal es cuando negocian por debajo de la mesa, entran dineros por debajo de la mesa y nadie se entera por qué ese senador está tomando esas decisiones. Yo Sí. creo, Cami, que la discusión de fondo, como tú decías, respecto a si pueden tener dos actividades económicas o no, es que la gente de a pie trabaja entre 10 y 12 horas en sus jornadas laborales por un mínimo de 1 millón de pesos, un poquito más, donde no le dan ni la gasolina, ni para el transporte, ni para la alimentación, ni para el tinto, ni para el transporte de los hijos, mejor dicho, nada. Todo eso entra dentro del ingreso mínimo que tiene y así tiene que sobrevivir. Todo lo que quiera pagar y todo lo que quiera hacer en el día tiene que salir de ese ingreso mínimo. Entonces la gente indignada, ¿cómo no va a estar exigiendo que bajen el sueldo a los congresistas cuando uno ha visto en las cámaras y en los debates que ni siquiera abren la boca para decir una opinión? Es que eso es lo que a uno le indigna, que era opinen, que vayan o a calentar puesto o peor a dormir, como los Gerlain, como los Musa Besaile, como incluso muchos de los congresistas y hoy altos funcionarios de los gobiernos pasados y actuales que están salpicados por casos de corrupción como el de Odebrecht. Entonces, lo que se hace es, tienen casos de corrupción encima, tienen investigaciones, no hablan, no opinan, se duermen en las sesiones y tras de todo les pagamos 47 millones de pesos. Algo que dice No por ahí, pueden. por ejemplo, Alejandra, que también podría pasar, que se me viene en la cabeza, es, por ejemplo, listo, entonces les permitimos que tengan 2, 3 trabajos. Ahora, en vez de que eso les genere conflicto de interés, lo que está haciendo es que también empresas o gremios les paguen directamente, y eso se va a llamar como transparente, entonces van a poder publicarlo y ponerlo, pero les van a pagar para representar los intereses de estos privados ante el Congreso. Pues, también podría pasar. Ahora, en vez de ser ahora que limite su ejercicio como senador y genere un conflicto de intereses, se puede hacer a la luz pública. Entonces un senador perfectamente lo contrata una empresa de Palma, lo contrata una empresa que maneje temas, digamos, complejos de tierras y demás,
conflictos que existen en el país por el uso, por ejemplo, de la tierra, los contratan y ellos van y también Pero digamos, Paulina, y la interrumpo porque en ese caso no sería tácitamente así, porque si bien podrían tener el trabajo, igual se tendrían que declarar impedidos si tienen ese trabajo para los proyectos en cuestión. Pero más allá de eso, quiero ahí preguntarle de una vez a Alejandra sobre un tema del que hablaba, porque si bien, Cristian, lo que usted dice suena hermoso, pero yo me la paso en el Congreso metida y eso que usted dice no es así. Con hechos, ellos no trabajan los 2 días ni siquiera completos, no hay audiencias públicas, en las últimas 2 semanas no ha habido ni siquiera una audiencia pública porque la única que había se canceló el día del temblor y en verdad son contados con los dedos de las manos de ambas los congresistas que verdaderamente ejercen una labor política en región, pero también, Alejandra, y para allá voy, hay cargos como procuradores y contralores que ganan más de 35 millones de pesos que les entran netos y de ellos no decimos nada. 200 procuradores que tienen ese salario. ¿Por qué proponerlo para unos y para otros no? Más viáticos, más todo. No, totalmente. Para todos hay que ponerles los mismos criterios de transparencia. Es que a mí me parece que la falta de control político que se le está haciendo desde los entes de control al mismo Congreso, a los mismos cargos plurinominales, es decir, ¿quién le hace control político a los concejales, a los diputados, a los congresistas? Porque háganme el favor, imagínense que en la asamblea departamental uno va, la de Antioquia, uno va, y aparte de que los diputados son los mismos desde hace 20 años, van a chatear todo el día, no van a las sesiones y les siguen pagando una cantidad de dinero, tienen camioneta, tienen un montón de privilegios, y los concejales municipales tampoco tienen es decir, mi punto es, la mayoría de funcionarios públicos no son servidores públicos. Si hoy como está, que supuestamente los funcionarios públicos no pueden tener varias actividades económicas, por lo menos los congresistas, no tienen un verdadero sentido de pertenencia con sus cargos, no cumplen con las labores de sus cargos, no cumplen con los horarios, no le cumplen a la ciudadanía. Si hoy es así, pues imagínense teniendo la posibilidad de tener otros trabajos y otros ingresos, menos. Entonces yo digo que a todos los funcionarios públicos se les debe exigir unos requisitos, unos criterios pues de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas, y por eso cada elección es una oportunidad para la gente de a pie de elegir nuevas caras, sobre todo nuevas ideas, pero además de exigirle cuentas por quien vota, porque es que la mayoría de gente ni siquiera se acuerda por quién votó las elecciones pasadas, ni al Congreso, que son las elecciones supuestamente más importantes, ni a las asambleas departamentales, ni a los consejos, menos a los edilatos. Entonces, este es un llamado a la gente de a pie que nos está escuchando, taxistas, trabajadores, jóvenes. Hey, no se olviden de los políticos por los que ustedes votan, porque esos son a los que ustedes les tienen que hacer una exigencia de rendir cuentas. Yo siento que eso es válido. O sea, uno como ciudadano sí debe ejercer un control político, bueno, un control ciudadano a quien ver, a quien uno votó, cómo está en su trabajo y demás, pero también es labor del político, porque al final de cuentas le están pagando por representar y también debe convertirse en algo de transparencia la rendición de cuentas. Como lo dice Aleja, uno va a las corporaciones más pequeñas, más locales, el edilato y así, hasta el Congreso, no sé, yo he visto muy pocos congresistas que hagan rendición de cuentas contándole a la gente cuántos proyectos, cómo se hizo, qué se hizo, cuántas veces visitaron los territorios que representan o que no representan en las diferentes comisiones y demás. Y es que yo no le transmitiría esa responsabilidad a la ciudadanía, sino le transmitiría esa responsabilidad a los políticos, porque al final del día es uno quien se lanza, quien sabe que uno debe rendir las cuentas, uno debe ir a la calle, y es ahí donde debe darse la penalización en las siguientes elecciones, y es, venga, este nunca rindió cuentas, deberíamos no votar por él. Pues por eso es el castigo del voto, por eso es que mucha gente se quema. No se efectivamente. Pero entonces es que acá hay unos problemas de diseño institucional demasiado graves. Entonces Aleja decía lo del control a los cargos de elección popular. Pues ya sabemos lo que hizo Petro, la embarrada con la Corte Interamericana. O sea, hoy hay un lío entre el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Fiscalía, todo el mundo, nadie sabe. Todo el mundo se tira la pelota porque tenemos una Procuraduría
inane, que no puede hacer nada, que está maniatada, que tuvo una reforma hace poco, se le aumentó el presupuesto, pero pues con las locuras de Petro, entonces para establecer, o sea, por sus caprichos políticos, porque él tiene un recelo siempre con la Procuraduría. O sea, yo he cuestionado la Procuraduría porque es una entidad única en el mundo, pero pues en últimas en un país como Colombia, con tantas dificultades, pues servía. O sea, un señor como Alex Flores, a mí me parece muy bien que la Procuraduría lo sancione por estar contratando prostitutas en Cartagena, me parece supremamente bien. O sea, pero entonces aquí el tema del diseño institucional es demasiado complicado. O sea, hoy ni siquiera sabemos quién le puede hacer el control disciplinario a la gente electa por elección popular. Y yo sí creo que hay una responsabilidad en la ciudadanía, no solo en los políticos, porque uno sabe por quién vota. Yo nunca iba a votar por Gustavo Petro y por esta gente porque yo sabía el exceso de burocracia que querían hacer. Es inadmisible que nosotros diciendo que necesitamos un Estado más austero y que por eso hay que bajarle el salario a los altos funcionarios, pues se crea un Ministerio de la Igualdad con duplicidad de funciones con varias entidades del Estado. Entonces, yo sí creo que el ciudadano tiene una responsabilidad. Claro, y ese control de alguna manera se comparte entre esos entes como la Procuraduría e incluso la Fiscalía que pueden poner la lupa allí y el ciudadano, pero lo que pasa, Cristian, aquí es que si le bajamos el sueldo a los congresistas, si se les quitan privilegios, llámese esquema de seguridad, camioneta, gasolina, si se le quita de alguna manera lo diferente y atractivo que para muchos puede tener el cargo, ¿qué va a garantizar que la gente que se capacita, que los que saben de hacer leyes, que la gente que está pues con las condiciones para llegar al Congreso quiera aspirar a un cargo en el que le van a pagar poco, no va a tener ningún tipo de beneficio y pues la empresa privada podría ofrecérselo? ¿Cómo vamos a volver atractivo el Estado? Mira, lo que pasa es que de hecho hace poco una congresista del Pacto Histórico tuiteó porque cuando hubo el temblor ella salió a trinar muy rápido y dijo, esto es causa del cambio climático. Entonces todo el mundo le salió encima a decirle, oiga, ¿por qué dice esto? ¿Qué le pasa? Y ella llegó y salió y dijo, perdónenme, yo no me las tengo que saber todas. Yo mismo le respondí, le dije como, usted tiene una plata que le pagan como congresista, tiene una UTL llena de expertos a los que le pudo preguntar antes de salir a trinar cualquier babosada que se le ocurrió, o saque de su plata y pague un asesor y dígale que porque listo, no tiene contratado en la UTL y dijo, listo, voy a contratar un geólogo, hágame una asesoría, una consultoría rápida antes de yo salir a decir una bobada con las redes tan impresionantes que tiene. Y por eso digo, todo este debate a la final termina siendo populismo, porque precisamente esa bancada fue la que llegó hoy a gobierno diciendo, vamos a quitarle los privilegios a todos, vamos a bajarle los salarios a todos, y son los que más han gozado de esos privilegios, es el gobierno que más ha viajado, es el gobierno que más ha viaticado y ya lo han pero demostrado. Entonces el problema no es de diseño, es de discurso. Es también de discurso, y por eso decía, hay que haber un diálogo transparente. Es que están llegando al Estado. De hecho, antes de empezar el programa hablábamos precisamente de una investigación que contabas de la cantidad de rotación que ha habido en el Estado y de las personas que no han asumido esos cargos porque precisamente llegan a estos puestos, asumen estos privilegios, pero no tienen ningún conocimiento de esos cargos. Entonces ahí es lo que necesitamos, es personas que lleguen, que de verdad hagan esas labores y los ciudadanos poner a trabajar a esos funcionarios. Bien lo decía también María Camila, sí, hay muchos congresistas que no van en la semana y uno nunca los ve en el Congreso o nunca aparecen en los debates, pero ustedes sabían que los ciudadanos pueden ir a mandar derechos de petición y poner a esos congresistas también a trabajar, poner a la lupa sobre esos congresistas. Lo hizo en su momento la congresista Katy Jubinado sin ser congresista. Pero es que esa no es la idea, Cristian, la idea es lo que decía Paulina, la idea es que si a usted lo eligen o a usted que le pagan en su trabajo, usted vaya y lo ejerza y no tenga que tener a alguien encima diciéndole, oiga, es que usted no trabaja. Entonces por eso es que la pregunta es si el problema es de quienes llegan al Congreso o del modelo estructural, porque ¿qué pasa también, Paulina? En casi todos los países, las democracias, incluso en Estados Unidos, quienes tienen un muy buen salario, no como en Colombia, que es uno de los más altos, son los congresistas. El trabajador no va a trabajar más o mejor si le bajan su salario. Claro, yo creo que hoy los congresistas tienen todo para hacer una labor excelente, o sea, tienen, como lo decía Cristian, una UTL, que creo que es una bolsa de 10 salarios, 50 salarios mínimos. 50 salarios 50 salarios mínimos, tienen 50. No, 50 salarios mínimos. O sea, tienen una bolsa de 50 salarios mínimos para pagarle como ellos vean, o sea, ellos pueden pagarle a una persona todos los 50 salarios o le pagan a 50 de un salario. Un paréntesis, que ojalá lo hagan con los recursos y no como Susana, que contrató al exnovio ahí sin los... Como ellos quieran, ese es el ejemplo, contratan su laboral que no estuvo
Petro el periodo pasado nunca iba, ¿Cómo? no sabía meter una proposición. Sí. Es que nosotros no podemos dejar que lleguen al Congreso una gente que no sabe Pero meter una espere, proposición. Pero, ejemplo, ahí los O sea, congresistas es tienen mal- todo para hacer una buena alfabetismo función. tremendo. Tienen una bolsa gigante donde la pueden manipular como ellos quieran. Ahora tienen todas estas facilidades de transporte, o sea, tienen todo. Y yo creo que se les paga eso más las personas que están en su tele, porque se entiende, digamos, la labor que deberían estar realizando, como lo decía Alejandra, por ejemplo, una labor excepcional, porque se toman de las grandes decisiones del país, los planes, todas las leyes, los programas, si se aprueba un ministerio o no se aprueba un ministerio, con cuánto, si se pone o no se pone un fiscal, cuál es o sea, se toman las decisiones que son decisivas para el país, para nosotros los ciudadanos de a pie, para quien si nos toca 2 horas sin transporte y demás, y ahora, eso. Porque van a tener, igual van a seguir teniendo unos privilegios, se les baje o no se les baje el salario, porque es muy difícil que ellos mismos se quiten todos esos privilegios. O sea, uno mismo ponerse de juez y parte es muy complicado y se ha demostrado, porque este proyecto le ha pasado muchas veces, siempre pasa algo, no sale, si sale, Y de hecho hay unos temas jurídicos ahí, por ejemplo, legislar en causa propia. O sea, si ellos quieren un complicado. prevaricato, Juez y parte, si juez y quieren parte. terminar derecho a la cárcel, haga eso. Y ahora, O sea, es que eso es además fácil. de eso, se les va a permitir que trabajen en otras partes representando, y hay conflictos de intereses muy, digamos, que están al interno de las empresas privadas, que muchas veces no se van a poner sobre la mesa transparentemente. Sí, nos gustaría que todo fuera transparente, pero hoy en día se hace lobby en el país que no está reglamentado. Eso no es transparente. Lo sabemos a voz populi, lo sabemos a voz cerrada, que unos se dejan comprar por las Pero grandes... si sabemos que ese lobby existe, ¿por qué no ponerlo sobre la mesa? Porque no se va a acabar por el No hecho se de va a que se le acabar. prohíba Claro. a los congresistas tener un trabajo como pasa hoy. Claro, y el conflicto de intereses tampoco se va a acabar si se permite que los senadores trabajen en varios lugares sin saber el conflicto que eso podría generar. Es que perfectamente una empresa me puede pagar y que en el papel diga que los conflictos de intereses y que la empresa se encarga de esto, pero que de manera también bajo la mesa se esté pagando directamente y se pueda poner de forma transparente, pero pues que los intereses de la empresa sean otros y les estamos pagando para que puedan legislar. Pero bajándole los salarios tampoco Pasa, se va a Camila, terminar yo eso. quiero decir ahí en este punto que la gente está mamada de la política, está mamada de los políticos y está mamada de las instituciones, porque ven que los congresistas no hacen nada y que quienes tienen que controlar a los congresistas no los controlan, no los vigilan, sino que al contrario se convierte en esa puerta giratoria interminable, y la gente dice: mejor ni nos metamos en eso, porque igual van a robarse las elecciones, van a llegar los mismos. Entonces, ¿uno para qué intenta hacer política distinta? Yo sé que la gente está pensando esto en la calle, pero miren que cada elección es una oportunidad para elegir políticos, representantes libres e independientes. Eso es lo que necesitamos en la política. Personas que puedan hablar con criterio y con libertad, porque hoy, a pesar de que hay candidatos buenos y con buenas intenciones, cuando llegan allá y ceden ante presiones políticas, o bien de privados, o bien de nichos, o de castas políticas de partidos tradicionales, pues les cierran la boca y les dicen: usted vote así porque tiene que votar así, porque nos debe este favor. Eso es lo que necesitamos cambiar, que los que nosotros elijamos no solo tengan buenas intenciones, sino que tengan capacidad de ir a hablar de manera libre e independiente, porque cuando llegan allá se venden, ceden, o sencillamente tienen que pagar los favores políticos o a quienes financiaron su campaña. Entonces, miren hoy a Petro. Hoy, ¿por qué Petro tiene medio gobierno empeñado? Porque media politiquería tradicional le financió su campaña y lo apoyó para llegar a la presidencia. Entonces, como se llega, se gobierna, y así mismo pasa en estos Pero entes de control. por eso, Aleja, que estamos en el deberían ser mismo los que punto. controlan Hay al una presidente, responsabilidad de los las que personas vigilan que a los llegan a los gobernadores cargos. y los que vigilan a los alcaldes, o sea, consejos, asambleas y congresos. Contrario a ser órganos de control, se convierten en órganos con rodilleras, arrodillados a los alcaldes y gobernadores, porque ay, es que el gobernador es del partido X, que fue el que financió mi campaña. No, necesitamos es políticos, diputados, concejales, ediles y congresistas críticos que tengan la capacidad de ir a decir la verdad. Se acabó la puerta giratoria. Si no pudimos con la Procuraduría o con la Fiscalía, porque hoy la Fiscalía, contrario a favorecer a la gente de a pie y a los debates democráticos, favorece a los partidos tradicionales. Miren el caso de Julián Bedoya, acá en Antioquia, candidato a la gobernación, investigado por todas las cosas, mejor dicho, corruptas,
Y la fiscalía, en vez de decir avance la investigación, dice que se acabe el proceso porque ahí no hay nada que investigar. No, hombre, uno dice que jartera la política así. Bueno, pues lo que hay que hacer es no elegir a Julián Bedoya el gobernador de Antioquia. Y contrario a eso, elegir diputados que le hagan control político al nuevo gobernador, pero control de verdad, no vendidos ni cedidos por ningún interés político de ningún partido. Bueno, los intereses políticos siempre van a estar, o sea, yo creo que claramente necesitamos personas que lleguen más allá de un discurso con unas prácticas, sobre todo a tomarse muy en serio la labor de ser senador, de ser representante y demás, que ahí es donde uno debe votar por ideas, también debe votar por alguien que tenga las capacidades, pero también yo estoy muy en desacuerdo que una persona que no tenga conocimiento de cómo funciona el Congreso llegue al Congreso porque no va a entender cómo va a ejercer esa labor. O sea, uno intenta entender qué es lo que va a hacer para hacerlo bien. Senadores, hay muchos senadores, de ejemplo, que llegan por primera vez, no se preparan y no entienden cómo es su rol dentro del Senado, no proponen, no van, es que una cosa, y demás. Y este Congreso lo ha vivido bastante con el tema de los influenciadores. Uno no puede generalizar, pero con el tema de los influenciadores y con ciertas personas que sí bien pueden generar opinión, no tiene un discurso, pues no tiene una labor legislativa técnica porque no tiene los conocimientos y no tiene esa potestad. O sea, alguien que estudió música y que poco o nada le interesa la administración pública, es difícil que pueda estar en la Comisión Sexta haciendo proyectos sobre transporte, sobre servicios públicos y demás. Entonces, yo vuelvo al punto, aquí hay que escoger bien a la gente. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad gigante. O sea, a mí me parece muy chistoso, por ejemplo, las señoras que hicieron la consulta anticorrupción hace unos años, como en la elección del presidente del Senado, se fue la alcaldesa a hacerle lobby de frente a su pareja, en medio, o sea, con todos los congresistas en plena plenaria. Digo, eso se veía horrible. Eso, yo como decía, aquí no hay un tráfico de influencias. O sea, la señora toda la noche, congresista por congresista, hablándoles al oído, qué le ofreció, qué pasó. O sea, afortunadamente escogieron a Name. Uno dice, por transparencia. Si no, entonces imagínense qué puede esperar uno. Y eso que esas eran las ALID de la lucha contra la corrupción. No nos salgamos del tema, volvamos por favor a lo que es los congresistas. Yo quiero preguntarle ahí puntualmente a usted, Cristian, porque hay un tema que si bien es muy interesante sobre si se debería o no permitir que los legisladores tengan otras actividades, algunos señalan que esta es una jugadita del Centro Democrático para viciar el proyecto, precisamente porque incluso aquí estamos hablando un montón, Camila, de que se les va a permitir trabajar si se aprueba el proyecto, pero inmediatamente esto se apruebe, usted no duden que la Corte lo tumba. Entonces, ¿será que es una jugadita porque no les gusta el proyecto? Porque efectivamente, muchos decían, hemos apoyado bajar el salario, pero no las maneras de JP. Y en el fondo también sabemos que a muchos no les gustaría que les bajaran el salario. No, eso es cierto, o sea, por eso digo, hay que ser transparentes y precisamente ese debate de ese proyecto en específico es un juego, porque todos le están siguiendo la corriente a JP para que no salga a denunciarlos en redes sociales y a decir, usted no se quiere bajar el salario. Entonces ellos le siguen el juego, digamos que esto puede ser también una jugada para tumbar ese proyecto, pero recordemos que aún quedan 2 debates en Cámara, que tiene que pasar allá. Y vamos a ver allá también qué pasa. El proyecto igual no ha terminado, no ha salido, pueden subsanarlo aún, pueden en la conciliación también arreglar algunas cosas, pero lo que sí se pide y lo que siempre he dicho acá es, háganlo transparentemente. O sea, sí hay muchos congresistas mentirosos que le dicen a usted en las cámaras y lo miran y le dicen a los ojos, yo me voy a bajar el salario, y allá hacen las triquiñuelas hasta más no poder para que eso no ocurra. O intentan engañar a la gente también diciéndoles, me estoy bajando el salario cuando está recibiendo miles de millones por debajo de una empresa. Eso no le sirve a la ciudadanía. ¿De qué le sirve a un ciudadano decir que el senador se va a ganar un salario mínimo mañana si después va a llegar las petroleras y lo van a embutir con miles de millones por debajo de la mesa? De nada. Y súmele a eso, además, en este caso, Paulina, que hay otra propuesta, y es la posibilidad de quienes dicen, ¿por qué no dejar de pagarle con recursos públicos a los congresistas y que no tengan salario por la actividad legislativa si van a tener un sueldo por la actividad independiente o de terceros que escoja? ¿Eso es viable? ¿Existe? ¿Y usted ve la democracia en Colombia preparada para eso? No, yo siento que esa proposición de abrirle a los senadores para que puedan trabajar digamos en cualquier tema con privados y demás, algo que tocábamos más hace unos momentos era el tema de volver competitivo y también de traer personas idóneas. Sí, pero que no les paguen. Supongamos que son las personas idóneas, las que necesita el país. Ya están escogidos, son esos senadores o son en total esos parlamentarios.
¿es viable que no se les pague? O sea, que solo ganen por lo alterno. Que ganen solo el salario alterno, no. que la actividad del Congreso no tenga salario. No, yo creo que ser congresista depone mucha responsabilidad, de mucho tiempo, como decíamos, quien hace bien su función, quien se toma el tema de la representación como algo serio, sobre todo quien va a las regiones, quien visita, quien está pendiente también de pronto de los eventos y de los sucesos, digamos, coyunturales en sus comunidades, en sus regiones o demás, deben ganar. Es un tema que implica dinero, o sea, implica estudiar, implica trabajar, implica horas y demás. Por eso va a haber una remuneración, sobre todo por la responsabilidad que tienen, sobre todo por el tiempo que le deben implicar a ser senadores y a legislar. Sigamos con las mujeres. Alejandra, ¿usted qué cree? ¿Que se puede hacer el trabajo legislativo sin salario para tener un salario en una actividad distinta? Cami, es que mire que es una excelente pregunta. Yo me digo y le digo a la gente, si ustedes quieren entrar en política, si ustedes quieren aportar ese granito de arena desde lo público, pero quiere volverse rico y hacer negocio aquí, pues este no es el lugar, porque cuando uno quiere hacer política honesta y transparente y para el servicio de la gente, este es un muy mal negocio, porque uno realmente no puede volverse rico con lo público. Esto es, pues acá no hay mayores ingresos. Por supuesto, ¿qué es lo que ha pasado? Que los politiqueros tradicionales entran a la política no a hacer el servicio de la gente y hacerla de manera honesta, sino al contrario, como a que se convierta en un medio para conseguir más recursos, negocios, contratos, bueno, mermelada por todas partes. Entonces, yo creo que lo ideal, en un escenario ideal, en un país avanzado y democrático, lo hiciéramos ad honorem, los políticos, los servidores públicos, porque esta es una labor que uno hace prácticamente porque está convencido de que tus conocimientos y tus habilidades pueden ser y servir en Pero yo le hago una traducción a eso, Alejandra, mayoría. porque eso que usted nos está diciendo significa que sí, que no sea con pago, pero que no en Colombia. No funcionaría en Colombia porque acá la gente no tiene conciencia de lo público. Acá no tiene ética de lo público. Acá lo público, en lugar de ser eso sagrado, eso colectivo, donde todos aportamos, es al contrario, es a ver qué nos robamos, a ver cómo voy yo, el CBT, a ver el 15% para mí. Entonces, acá no funcionaría eso porque al contrario de ser un incentivo para la transparencia, sería un incentivo para la financiación de lo privado, para un montón de cosas feas que ya no queremos en la política. Entonces, ¿yo qué creo? Que los congresistas y los altos funcionarios se les debe bajar el salario, porque hoy una persona trabajadora, una mujer que se levanta de primera y se acuesta de última, porque así sabemos que le pasa a las mujeres, tiene jornadas laborales de hasta 16 horas, de hasta 14, entre 12 y 16 horas con las labores de cuidado, y son jornadas que no son remuneradas de manera digna y no son menos difíciles que las de legislar, no son más fáciles que las de ir al Congreso a dar debates. Alejandra. Entonces yo sí creo que esa excusa de desincentivar también la participación política de las personas preparadas, yo no creo que eso sea así, porque las personas preparadas que queremos entrar a los cargos públicos para servir, no lo hacemos por un salario de 20 o de 30 millones de pesos. No, bueno, y ahí está ya la Alejandra candidata, pero entonces también, por otro lado hay que mirar una cosa, y es que estaban ustedes dos puntualmente mencionándolos de este lado de la mesa, que es cuestionable que el tema del discurso, pero la pregunta es, ¿por qué no cambiarlo para todos si seguramente lo que ha pasado siempre en la historia de Colombia es que los tradicionales son los que han establecido esta manera cuestionada de legislar? Mencionaba ahí Alejandra a Gerlain, a los congresistas que vemos jugando, durmiendo, y
y ahora los del pacto histórico. Entonces no es un tema de que miren que estos lo criticaban y ahora lo hacen igual que los otros. No es de un partido o de otro. Es de todos. Entonces, ¿por qué se lo cuestionan al pacto histórico si igual el cuestionamiento nació porque lo hacen los anteriores? No, pues que se venden para llegar y hacen lo mismo. Acuérdense que este proyecto hace unos meses, ¿era este u otro de J? Es que habían dos sobre este tema, no me acuerdo si era este o el otro. Hace unos meses, los primeros que brincaron para el sueldo fueron, me acuerdo, Isabel Zuleta y Clara López. Las dos del pacto por lista cerrada. Pero a eso voy. Entonces, o sea, ¿por qué se enfocan en cuestionar a los actuales si esto ha sido algo que pasa desde siempre pero es que ellos y con los esas banderas? Sí, pero ese Entonces, es el punto. Entonces uno dice, efectivamente aquí hay un problema de representatividad porque los que quieren el cambio salen igual o peores que los otros, entonces lo que necesitamos es preparar a las nuevas generaciones por unos nuevos liderazgos públicos que sean más conscientes y que efectivamente estén en la capacidad de liderar las grandes reformas para el país. Sebas, yo creo que acá hay algo muy importante y es de reconocerlo, y creo que en esto sí debemos ser objetivos, y es que el Congreso sí se ha ido renovando, sí hemos encontrado más figuras visibles que hacen su trabajo juicioso, honesto y transparente. Y creo que eso es a lo que le debemos apostar. Este proyecto de ley, si se aprobara el día de mañana, no va a solucionar absolutamente nada de corrupción, de malos manejos, de nada de estos temas. Pero sí va a solucionar seguir transformando la política con estas personas nuevas que van llegando. Y no es que no, llegan por los partidos tradicionales, que yo no sé qué, no, porque acá de todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Entonces no digamos más que los tradicionales y que estos otros o que los del pacto, no, es de todo lado. De todo lado hemos visto buenos congresistas que han llegado, van renovándose el tema, va renovándose el Congreso, van llegando gente nueva, cada vez va llegando gente más preparada porque aún más es la labor de los medios pendiente de las personas. Es mucho más fácil ver a un congresista hoy que lo vemos chateando por las gradas del Congreso desde arriba, lo vemos durmiendo, ya es mucho más fácil ver este tipo de cosas y la ciudadanía estamos mucho más activos en hacer veeduría precisamente a estos cargos de elección popular y a todo este servicio público. Y eso es lo que está bien y hacia allá tenemos que apuntarle, pero no hablemos de utopías como lo decías, Cami. Sí, yo sé que el discurso suena muy bonito, pero pues vamos transformando paso a paso. No hagamos promesas populistas de que el día de mañana vamos a solucionar todo con un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley sabremos su futuro en las próximas semanas. Vamos finalizando, se nos acaba el tiempo y quiero cerrar este debate, María Camila, con una pregunta. Todos conocen muy bien el ambiente político en nuestro país. ¿Esta idea de permitirle otro trabajo a los congresistas en Colombia tiene ambiente político? ¿Podría llegar a darse, podría llegar a concretarse y a tener avales suficientes? ¿Usted qué cree, Cristian? Yo creo que en la Cámara tal vez la opinión pública es un poco más fuerte. En la Cámara tal vez los congresistas iban a apuntar a bajar el salario de los congresistas. ¿Usted cree que sí? Yo creo que este proyecto, o sea, esa proposición de Meisel la bajan en Cámara por el escarnio público, eso estoy seguro. Yo creo que el proyecto va a pasar, pero yo creo que la Corte lo va a tumbar. Alejandra, ¿usted qué cree? ¿Va a pasar esta idea de bajarle el sueldo a los congresistas y de por qué no permitirles otro trabajo? No, la proposición se cae, pero el proyecto pasa, porque la ciudadanía, el país está pendiente de que los congresistas de una vez por todas tomen la decisión de equipararse con la gente de a pie y decirles, bueno, ustedes no necesitan 50 millones de pesos para legislar, con 15 les alcanza o con 10 incluso, como la mayoría de colombianos de a pie hacemos trabajos muy duros. Aleja, cuando sea diputada, usted nos dona la mitad del sueldo a nosotros, porque es que... Alejandra está bajando ya incluso más de lo que dice el proyecto. ¿Usted qué cree, Paulina? Yo creo que pasa. Yo creo que pasa porque en Cámara el escarnio, sobre todo el control social de redes, de medios, es mucho más fácil porque hay un poquito menos, está como más, uno sabe de Bogotá cuáles son y demás. Pasa el proyecto, pero la proposición también se cae. Lo sabremos, María Camila, en una votación de las próximas semanas. A ver que aquí les queda anotada a cada una su posición, a ver en unas semanas quién gana en esta apuesta por si de una vez por todas se van a bajar el sueldo de los congresistas. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. Alejandra, Paulina, a Cristian, a Sebastián, gracias. Que se vuelvan a subir al andén, María Camila, para que en una semana nos veamos, nos escuchemos con los temas cada vez más calientes en la política colombiana. Usted lo ha dicho, cada vez más complejos, con más división, con más enfrentamientos, pero aquí en el andén siempre manteniendo la compostura y por supuesto respetando todas las posiciones. Esto es el andén de Blue Radio. Un gusto, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.